Muy bien, entonces vamos a ver el día de hoy lo que se llama el concepto del multilingüismo. Bueno, si más o menos nos estamos remitiendo a la palabra, ¿ok? Podemos tal vez entender ya de que multi es varia y lingüismo se refiere a lengua. Entonces, estamos hablando de varias lenguas, ¿ya? Entonces, el multilingüismo es el concepto que nosotros conocemos cuando en un determinado país o región geográfica se determina la existencia de varios idiomas que se hablan en un mismo país o región. Entonces, cuando sucede este caso, podemos entender de que estamos viviendo en un país multilingüe. Se divide, en este caso, el multilingüismo en dos clases. Las llamadas lenguas amerindias, o también llamadas en este caso lenguas nativas o vernáculas, son aquellas que existen aquí en el Perú antes de la llegada de los españoles. Las lenguas amerindias comprenden los idiomas que se hablan tanto en la región andina como en la región de la selva, ¿ok? Si ustedes recuerdan lo que hemos hablado de historia del Perú, por ejemplo, ya hemos hablado en este caso de que antes de la llegada de los españoles ya se habían desarrollado múltiples lenguas. Es más, cada comunidad tenía su propia lengua, ¿ok? Entonces, porque, o sea, cuando decimos que la lengua del Tahuantinsuyo fue el quechua, por ejemplo, ya, eh, lo que no se especifica es que, por ejemplo, hay quechua del norte, o sea, el quechua del norte es diferente al quechua del Cusco y así. O sea, hay, incluso entre el mismo quechua hay diferentes formas de hablarlo. Ok, entonces en ese caso, toda lengua nacida que tiene origen en nuestro territorio, incluso antes de la llegada de los españoles, se llama lengua amerindia. Entre ellas tenemos, en la región andina, tenemos, por ejemplo, el quechua, el jacaru o el cauqui, el aymara también, por ejemplo. Y entre lenguas amerindias, o perdón, entre lenguas amazónicas, podemos tener a la yánica, a la yanesha, el aguaruna, el chipibo conibo, el cocama, o la cocayima, o la cocamilla, perdón, entre otros. Ahora, ¿y por qué en este caso se da como punto de división la llegada de los españoles? Porque los españoles introdujeron por primera vez una lengua que no era peruana, o mejor dicho, no era andina, no se hablaba, no era oriunda de las tierras al momento en que llegaron a invadir, que fue el castellano. A partir de ahí en adelante, en el país empiezan a hablar lenguas que no eran originarias. Y todas estas lenguas la podemos conceptuar como lenguas no amerindias, que son aquellas lenguas que ingresaron en el Perú con la llegada de los españoles en el siglo XVI. Las lenguas no amerindias comprenden lenguas como el español, por ejemplo, que es la que más se habla aquí en el país, pero también hay otras como el inglés, como el francés, ¿no? De acuerdo a las comunidades que se vinieron asentando en el país. Por historia, por ejemplo, tenemos, ¿no? Eh, aparte de los españoles, ¿no? Mejor tenemos a los que hablan inglés, ¿ya? Si bien acá se populariza mucho el estudio del idioma inglés, pero para poder relacionar con gente de afuera o cuando uno viaja al exterior, ¿ya? También hay pequeñas comunidades estadounidenses o en este caso inglesas que están en el país. Además, por ejemplo, del árabe, pues. Ahora ya, pero ¿por qué una lengua tan extraña se habla aquí en el país? Porque hay pequeñas comunidades que lo hablan, pero generalmente comunidades musulmanes, ¿no? Entre otros idiomas, ¿ok? Entonces, básicamente aquí el concepto es muy sencillo, en realidad es un tema muy cortito, pero a la par que es un tema muy cortito, también en este caso tenemos que tener mucho cuidado con los conceptos, sobre cuando hablamos de multilingüismo.
¿ya? Hablamos en este caso de un país en donde se habla varios idiomas, ¿ok? A ver, por ejemplo, el quechua es un idioma muy similar al español, por ejemplo. O en este caso, o el aymara es un idioma muy similar a al español. O sea, no hay idiomas, no hay jerarquías en los idiomas, ¿ya? Eso es lo que me quiero referir. No hay jerarquía en los idiomas, ¿ya? No hay un idioma superior ni uno inferior. Todos los idiomas, bajo el concepto de idioma, que es en este caso conjunto de reglas, ¿no? Eh, para poder hablar en un determinado, en una determinada comunidad, ¿ya? Como tal, el quechua puede ser tan igual que el español como el inglés, ¿correcto? Entonces, cuando en un país tenemos, en este caso, una diversidad de idiomas, hablamos que es un país multilingüe, ¿correcto? Es un país multilingüe. Ahora, en la clasificación, en este caso, también es muy precisa. Tiene dos clasificaciones. Primero, las llamadas lenguas amerindias, que son aquellas lenguas que en este caso existen en el país desde la llegada de los españoles, ¿ok? O sea, que son habladas por habitantes de estas tierras. ¿Y por qué se da, como le digo, o le reitero, esa división? O sea, ¿por qué el punto de partida, en este caso, entre lenguas o oriundas como no oriundas? ¿Por qué se da en este caso con la llegada de los españoles? Porque ellos fueron los que introducieron por primera vez, ¿no? Un idioma que no era oriundo, que no era de estas tierras. Es por eso que ahí se toma como punto de partida. Los idiomas que nacieron en los territorios andinos y selváticos, esos son idiomas amerindios, también llamados nativos o también llamados vernáculos. Pueden ser los que se hablan de la región andina como los que se hablan de la región amazónica, ¿ok? En la región andina hay pocos idiomas que se hablan como el quechua, como el aymara, como el pacaro, como el cauca. En realidad, en la actualidad, los que de alguna manera tienen mayor cantidad de hablantes son el quechua y el aymara. Lo demás ya tienen muy pocos hablantes y son idiomas que lamentablemente se están perdiendo porque no hay esa capacidad de poderlos recopilar y poder en este caso mantener el habla. Y en el caso de la selva son múltiples, en nuestro país se hablan más de 50 idiomas y muchos de ellos son de la selva, porque cada comunidad amazónica, en este caso, tiene su propio idioma, como el Ashánica, como el Yanesha, como los Aguaruna, como los Chipibo-Coní, o sea, no todos hablan el mismo idioma, por si acaso. Esas comunidades pequeñas tienen su propio idioma, y no es tampoco dialecto, porque el dialecto es una variación del mismo idioma. Estaríamos hablando de que, por ejemplo, si usáramos el concepto dialecto, estaríamos hablando de que, por ejemplo, ¿no? El, estos idiomas que se hablan en la selva tuvieran un idioma superior, pero no es así. Cada uno tiene su propio idioma. ¿Por qué? Porque son comunidades, en este caso, que están asentadas dentro de la selva, pero no están conectadas entre sí. Ya, eso es lo más importante, que no están conectadas entre sí. ¿Ok? Por eso es que el Ashaneca tiene un idioma, el Yanesha tiene un idioma, porque por la espesura de la selva es una región bastante agresiva. Entonces, no hay esa posibilidad de comunicación. Y los idiomas no amerindios son aquellos que ingresaron con la llegada de los españoles, ¿ok? Como el español, que ellos fueron los que introdujeron el español, pero también otros idiomas como el inglés, como el francés, ¿no? ¿Y por qué? Porque estos idiomas se empezaron a hablar después de la llegada de los españoles. Por eso, en este caso, esta división, ¿correcto?